regreso para el último bloque de la noche. Los municipios más pobres de México mantienen una menor tasa de contagios de SARS-CoV-2, pero según el Coneval, su letalidad es mucho más alta. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos municipios están en zonas aisladas, lo que ha ayudado a mitigar los contagios, pero estos municipios no tienen acceso a servicios ni a carreteras, lo que dificulta que reciban atención médica necesaria y pronta. Viejos problemas frente a nuevos retos. Veamos el contexto. Aunque hay un mayor número de contagios en las zonas urbanas, la tasa de letalidad del COVID-19 es mayor en los municipios con mayores porcentajes de pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, apuntó que en las localidades con mayores índices de marginación no hay infraestructura para atender a las personas enfermas o no cuentan con accesos adecuados con una carretera pavimentada para al menos la mitad de la población. El mayor número de estos casos se localiza en las zonas montañosas de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz. De acuerdo con este análisis, la incidencia de contagio es baja en municipios con el 80% o más de población en situación de pobreza, pero su letalidad es mayor. Los 20 municipios con mayor porcentaje de pobreza y más número de casos positivos de SARS-CoV-2 se ubican en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla. Los municipios que registran el mayor número de casos positivos y el de decesos se encuentran en las principales zonas metropolitanas del país, como el Valle de México, la frontera norte o la región sur en Tabasco, Quintana Roo y Veracruz, todos con porcentaje de pobreza menores al 40%. Las zonas metropolitanas donde más de la mitad de la población vive en situación de pobreza y ha registrado el mayor número de contagios son Puebla, Guerrero y Veracruz. En 53 de los 263 municipios indígenas con 90% de pobreza se han presentado casos positivos de COVID-19, pero el número de contagios no supera los 13 por cada demarcación. Los municipios con mayor número de contagios son San Cristóbal de las Casas en Chiapas y San Felipe del Progreso, Estado de México. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche. Carlos, también me acuerdo cuando platicábamos hace algunas semanas sobre tu propia situación. Tú lo anunciaste en redes sociales que había salido positivo a la COVID-19. Yo te preguntaba, ¿y cómo está tu municipio? ¿Está listo para enfrentar esto? Y creo que me decías que había un solo respirador en todo el municipio para no me acuerdo cuántas personas. ¿Cómo está hoy? ¿Se está preparando mejor? ¿Cómo está afectando evidentemente este tema a las capacidades médicas de un municipio como Jojutla? Sí, bueno, comenzamos con tres respiradores inicialmente, pero en efecto se ha ido incrementando y eso sí, me parece que sí es cierto que la capacidad, digamos, hospitalaria se ha incrementado de manera muy exitosa, al menos aquí en Morelos y seguramente en otros estados y municipios. Lo que me preocupa realmente es que la gente no está llegando a los hospitales. No está llegando a los hospitales porque están muriendo en sus casas y eso es un fenómeno que estamos observando. Está muriendo en sus casas en parte por un mal diagnóstico. A veces mucha gente se confunde porque se autodiagnostica o se diagnostica con un médico particular que no está teniendo un criterio adecuado, con dengue, con tifoidea, con una serie de otras posibles enfermedades y termina falleciendo con todos los elementos ligados a COVID. Lamentablemente no llegan también porque le tienen miedo a los hospitales, tienen miedo a que una vez ingresados no vuelvan a ver a sus familiares o por el contrario, los familiares tienen miedo a no ver a su familiar, al paciente. Y eso pues es muy preocupante porque cuando los casos que hemos sabido, la verdad es que pasan muy poco tiempo en el hospital antes de fallecer, incluso porque vienen muy graves. También en efecto pues los millones de personas diabéticas, hipertensas que no saben que están siendo ni hipertensas ni diabéticas y cuando llegan a tener síntomas de COVID se acelera demasiado rápido, pues tampoco llegan a los hospitales. Es una gran tragedia, me parece que fuimos muy exitosos en aumentar la capacidad hospitalaria, pero de repente la factura trágica de la desigualdad histórica y todos los problemas de obesidad y de consumo de bebidas azucaradas y todo lo que ha generado la epidemia de obesidad que se suma a esto, pues sí nos está teniendo, pues que no se están llenando los hospitales, aparentemente no tanto porque no se requieran, sino porque la gente no está yendo o no está alcanzando a llegar. Ese me parece que es un problema gravísimo, triste y también parte de la responsabilidad de quienes hemos padecido esta enfermedad y que lo tenemos que hablar de manera clara es desestigmatizar este asunto, porque no vivimos en una sociedad donde la gente diga, oye, aquí hay una persona que está enferma, una familia que tiene un pacientito, vamos a apoyar, vamos a estar ahí solidarios, solidarias. No, es el estigma, el contagiado, los contagiados, sí. No se etcétera. quieren acercar, me imagino, les da miedo, etcétera, ¿no? Y se riega por la colonia, la calle y el lugar. Entonces es un problema que hay que hacernos esa pregunta, ¿por qué no están llegando a los hospitales la gente? Claro.
Luis, ¿cómo estás desde tu municipio el tema? Evidentemente, la desigualdad social es otra variable que incide en la tasa de letalidad, por supuesto, de la COVID-19. En efecto, mucha gente no está llegando a la atención requerida, se está autodiagnosticando, cree que es una gripa o cualquier otra cosa. Y evidentemente esto está teniendo problemas también en la capacidad de respuesta médica y en la pronta atención. No, lo dices muy bien, y aparte de que la gente no está llegando a los hospitales a recibir una atención adecuada, pues los propios hospitales de verdad no tienen ni los elementos, ni el equipo, ni el personal adecuado, indicado para dar una atención a toda esta gente, y eso es lo preocupante, ¿no? Aquí en el municipio de Tocumbo y en nuestra región realmente no hay prácticamente hospitales cercas donde podamos tratar a pacientes con esta enfermedad, pero lo más ¿A cuántos kilómetros de tu municipio está el hospital COVID más cercano? Se encuentra prácticamente a 57 kilómetros de aquí. Wow. Pero lo grave de esto es que también los hospitales que tenían una capacidad también limitada, pues ya nos informan que está a punto de llegar a su 100% de ocupación. Entonces, todo lo que se encuentra por aquí a la región está en próximos días a tener una ocupación del 100%. Y lo que nos deja es que debemos de buscar por nuestros propios medios, con nuestra escasez de recursos, ahora sí, de verdad, hacer circo, maroma y teatro para darle la atención adecuada, la mejor atención a nuestros ciudadanos. Y esto nos llevó a que aquí en el municipio de Tocumbo, con los compañeros de Protección Civil, desde hace muchos días atrás, empezamos a implementar algunas zonas de atención, ahora sí que de manera empírica o de manera ya acelerada, improvisada, pero también, ¿no?, que tenemos ya un ventilador de manera artificial que de verdad se ve horrible, pero ya le estamos poniendo ahí, lo estamos acomodando con unas cajitas para que medio se vea estéticamente bien, pero lo importante es que ya le hicimos una prueba y es funcional durante 24 horas. Hemos tenido que recurrir a este tipo de medidas visualizando un futuro que ya está por llegarnos a todos y que vemos que las condiciones en los hospitales, que no estamos preparados, que no hay la infraestructura necesaria, y eso sí de verdad es algo de muy, muy alto riesgo. El ciudadano no está llegando a recibir una atención adecuada, el ciudadano no está yendo por temor a los hospitales debido a una mala información, no se está conduciendo a todas estas personas, a todos estos enfermos por los canales indicados, y esto nos habla de que entonces la situación no está para pronto mejorarse en ningún sentido. Estamos viendo y estamos visualizando un futuro desgraciadamente no muy bueno, no muy satisfactorio, y lo que nos lleva a decirle a todos los niveles de gobierno, por eso esa insistencia de esa unificación de criterios. Señores, abramos los ojos, veamos las experiencias de otros países, nos está ganando otro tipo de pensamientos, otro tipo de ideologías para actuar. No, señores, unificámonos. México es un país solidario y siempre en este tipo de situaciones lo hemos demostrado, y esta es la primera ocasión que yo veo que en México, en lugar de ser solidarios y de unificar criterios y trabajar todos unidos en favor de algo, vemos que hay una tremenda polarización, hay una tremenda información en diferentes sentidos, y de verdad, señores, para poderle hacer frente a esta enfermedad tan grave debe haber una unificación de criterios, no de temas políticos. Ya basta, señores. Gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, ciudadanía, debemos de trabajar en un mismo sentido. Solo así vamos a poder hacer frente. Y si no, en pocos días, en pocas semanas nos vamos a estar lamentando como en otros países, y eso no es justo. De verdad, el ciudadano debe de ser el primero que debe de exigirle a sus gobiernos que hable con la verdad, que los recursos sean destinados a donde debe de ser, de exigirle a sus alcaldes, a sus gobernadores, al presidente de la República y a todos los involucrados, unifiquemos estos criterios. Aide, a ver, aquí veo un contraste, porque por un lado dice Carlos que en efecto las capacidades hospitalarias y médicas de su municipio sí se incrementaron, pasaron de 3 ventiladores a tener ahora más, sí hay un apoyo, por lo menos una atención de la federación más importante, pero el contraste con el presidente municipal de Michoacano, que evidentemente dice, aquí tenemos un respirador que tuvimos que acondicionar y no ha llegado. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y cómo lo ves tú en Oaxaca? Fíjate que aquí afortunadamente se ha robustecido esta parte de la infraestructura hospitalaria.
sí ha habido una inversión o donación importante por parte del gobierno federal en cuanto a ventiladores. También el gobierno del estado pues está muy pendiente por lo que podemos ver de que se pueda tener esta cobertura hospitalaria, pero yo creo que aunque esto es importante, Genaro, y sí es cierto, aquí quiero coincidir con mis compañeros panelistas, tienen razón el regidor, el presidente, en esto. Mientras no tengamos una estrategia adecuada de comunicación y no entendamos cómo más bien no llegar al hospital, cómo prolongar, porque también si vamos a actuar bajo la lógica de a todos nos va a dar coronavirus, entonces como nos va a dar, pues ya que me dé de una vez, pues sí, pero ahorita no hay que saturar hospitales, y si puedes prolongar a que te dé y esperar a que ya exista un medicamento o una vacuna, pues es mejor. Entonces, las medidas que son para prevenir el lavado de manos, el uso de cubrebocas, yo también, igual que tú, soy defensora férrea del uso de cubrebocas, y los gobiernos municipales ahí tienen un rol fundamental para poderlo dictar a su ciudadanía, porque ellos pueden dar las medidas, a lo mejor no coercitivas, sino que violenten derechos humanos, pero sí que a lo mejor les disuadan a que eviten el uso, ¿no? O sea, que les provoque usarlo de alguna manera, eso. Entonces, creo que es más importante ahorita estar viendo ya eso. Me parece que INSABI está tomando cartas en el asunto para hacer la cobertura hospitalaria. Cada estado tiene su propia evaluación. Los gobiernos del estado son los que deben de ver. Yo creo que ahí en el caso del alcalde, pues, él no tiene hospital COVID en su municipalidad, pero quien lo tenga ahí es quien debe de estar, obviamente, haciendo estas solicitudes, etcétera. Pero aquí lo importante es cómo vamos a salir de esta crisis. Aproximadamente, pues, el diagnóstico de CEPAL, que compartimos hace, no sé, como mes y medio, sí, pues es que América Latina se iba a ir aproximadamente con más de 40 millones de nuevos pobres. México, aproximadamente 7%, según este estudio de Coneval, 7% más en la pobreza extrema, y a lo mejor 10 millones más de nuevos pobres. Y señalan aquí algo bien importante, ¿no? Que yo creo que es algo que se tiene que remarcar demasiado: la falta de políticas públicas que puedan atender a una población intermedia puede y pone en riesgo a que toda esta población intermedia caiga a la pobreza por ingreso, y que por lo tanto la que ahora es pobreza por ingreso pues caiga a pobreza extrema. Es una cadenita de cosas. Claro. Yo creo que aquí lo importante es que entendamos que no vamos a salir adelante si no tenemos una solidaridad de gobierno, ciudadanía, y una adecuada estrategia de comunicación, si se puede a nivel local, pues a nivel local, pero también acompañada de medidas para que la gente sepa cómo se debe de cuidar y cómo retomar ya sus actividades cuando ya llegue a su municipio respectivo la nueva normalidad. Finalmente, Paola, ¿qué podemos agregar? Nos queda poco tiempo de este bloque, entonces te pediría, por favor, que seas un poco breve. Claro que sí, pues por eso la campaña de Quédate en Casa, ¿no? La campaña de Quédate en Casa ha sido muy importante, ha sido la pieza medular, lo que decía ahorita Irene, ¿no? El cómo no llegar al hospital. El tema no es nada más quien esté con estos padecimientos de COVID, quien llega por COVID, pero sino esta parte de no estar en la calle, porque obviamente tiene mucho más riesgo de todo, ¿no? De choques, de caídas, de todo, para no tener que estar ocupando los hospitales. Creo que ha sido favorable, creo que ha sido muy exitoso. Los datos arrojan que no se ha ocupado más del 40% de la ocupación hospitalaria en México. Eso nos indica que estamos controlando la pandemia y que tenemos buenos resultados. Esta de Quédate en Casa lo seguimos viendo, lo seguimos viviendo, y los tenemos que seguir poniendo como la pieza fundamental del gobierno federal. Por eso es tan importante que los gobiernos estatales estén todos coordinados con una comunicación, por supuesto, y con toda la implementación de todas estas estrategias. Es una responsabilidad realmente tomar el tema como político, tomar el tema de la pandemia como un acto de politizar los asuntos. Es de verdad lamentable que tengamos estos gobernadores que estén haciendo este tipo de actos de rebeldía en el que no lo necesitamos en este momento, en que en este momento, como dicen mis compañeros, hay que tomar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y entre, por supuesto, la ciudadanía. Pero si estamos confundiéndolos, no vamos a llegar a nada. Estamos ahorita en la curva, pues, no ha llegado
a lo Estamos que como en el quinto pico de la pandemia, pero bueno, tenemos que nos tenemos que despedir ya, lamentablemente. Les agradezco muchísimo a las 4 y a los 4 por habernos acompañado esta noche. Me da gusto verles y verles bien. Un abrazo y cuídense mucho, por favor. Gracias. Igualmente. Hacemos una pausa y ya regresamos nada más para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.